Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 5, escape parte 2, un preludio a la guerra. Varios minutos antes. Dentro del estómago de Cronos. Finalmente. Beerus sonrió con satisfacción, sus ojos se abrieron de golpe y salieron de su meditación. Una sensación de júbilo absoluto lo golpeó cuando levantó las manos y las miró fijamente mientras las apretaba lentamente en puños duros. Podía sentir el zumbido de una aura casi invisible, circulando armoniosamente por todo su ser. Respondiendo perfectamente a su voluntad, sin una pizca de la resistencia que alguna vez opuso. Permitió que la sensación de euforia que provocaba lo invadiera como un magnífico maremoto lleno hasta el borde con un poder puro e inimaginable. El tipo de poder que le recordaba a su poder anterior como el dios destructor del universo 7, que en este momento para él, ya comenzaba a sentir hace un eón. Se sentía tan similar a lo que había tenido y, sin embargo, diferente en numerosos aspectos. Pero ese último dato ya no era algo que resultara un obstáculo para invocarlo a sus caprichos. Sus esfuerzos de meditación habían valido la pena ahora, podía sentirlo. Él era el amo de este poder divino ahora, con nada menos que un control completo de hasta la última gota disponible. Las profundidades ácidas en las que flotaba comenzaron a sonar ominosamente alrededor de su forma. Casi como si pudiera sentir lo que Beerus había logrado. Y el aura de aprensión que lo acompañaba cuando sus ojos ámbar comenzaron a brillar con el poder que ahora había domesticado. Sus labios se abrieron en una sonrisa dentuda y viciosa. Beerus Estia habló con curiosidad desde su derecha. La amable y gentil diosa que miraba a su hermano a varios metros de distancia mientras sentía el cambio en su gemelo casi de inmediato. Sus ojos brillantes. Brillaban cuando sintió que la invadía una sensación de asombro, que fue provocada por la ola invisible de poder que rodó sobre ella, emanando de su hermano. Sin embargo, ella no era la única que lo había sentido. Ni siquiera un segundo después de que ella pronunciara su nombre, el resto de sus hermanos volcaron toda su atención en su hermano mayor. «Es la hora», dijo Beerus, tanto para sí mismo como para el quinteto de hermanos que lo rodeaban. «Es la hora». Poseidón fue el primero en animarse con esto, repitiendo como un loro la simple declaración del otro a su izquierda, mientras se empujaba fuera de la pared de carne del estómago. Ahora con una voz mucho más profunda y masculina mientras sus profundos estanques verdes se acercaban a su hermano mayor. El otrora dios niño que había crecido completamente ahora con la apariencia de un hombre muy musculoso como sus hermanos con una mandíbula fuerte y cuadrada con bigote y una barba espesa y rizada cerca del nivel del pecho. Su cabello negro ondulado, ahora mucho más largo, se agitaba sobre los fluidos estomacales del intestino de su padre bastardo mientras se derramaba sobre sus hombros y habría caído por la mitad de su espalda. Si no hubiera estado flotando en el jugo estomacal. G. Supongo que eso significa que estás listo para sacarnos de aquí, hermano. Con los brazos cruzados y la espalda recostada contra la pared del estómago cerca de Poseidón, Hades sonrió casi como un loco, ya que aparentemente fue el primero en darse cuenta. Su apariencia también había cambiado un poco, ahora se parecía a un hombre más maduro. Incluso más musculoso en comparación con el adolescente que había sido antes. Su cabello había crecido como el de Poseidón, solo que le pasaba los hombros, mientras que su vello facial hizo lo mismo. Los comienzos de una barba que había tenido en su apariencia adolescente ahora crecieron por completo, alrededor de 2/3 del largo de la de su hermano pequeño. Su espeso vello facial también. Era más espeso que rizado. ¿Es verdad? ¿Realmente vamos a salir de aquí ahora? Demeter preguntó con esperanza solo unos metros a la izquierda de Estia. Sus manos agarrando su pecho por encima de la piscina ondulante de asqueroso líquido estomacal que ella y el resto de ellos se habían visto obligados a flotar y vivir durante toda su vida hasta ahora. Casi parecía como si estuviera rogando o rezando para que así fuera. Mirando a Beerus con una expresión que estaba llena de deseo de deshacerse de su actual lugar de miseria. Por favor, dilo así, hermano, tienes toda la razón, lo somos. Beerus sonrió más ampliamente, dando a su hermano y hermana menores una mirada de reojo de emoción. Apretando y aflojando sus manos mientras permitía que el poder divino fluyera libremente por todo su ser. Y vaya que se sentía bien. Vamos a salir de este agujero de mierda aquí y ahora. Estia sonrió brillantemente ante esto. Ojos resplandecientes que brillan con felicidad por la libertad que parece estar ahora al alcance de la mano. Es maravilloso escuchar eso.
Respiró, mientras una fuerte sensación de calidez caía en cascada sobre las otras deidades atrapadas, casi como un manto de consuelo y paz de que todo estaba a punto de estar bien. Algo con lo que ninguno de los otros hermanos trató de luchar y, en cambio, abrazó de todo corazón. Ya era hora, murmuró Hera en voz baja, mientras se alejaba sigilosamente de la pared de carne del estómago de su padre justo detrás de Beerus. Sin embargo, a pesar de su tono de impaciencia, era difícil pasar por alto la mirada de esperanza en sus ojos de que su hermano dijera la verdad, ni la sonrisa provocada por la influencia de Hestia. Era hora de que Beerus les mostrara que su pequeña exhibición hace un tiempo era realmente solo un adelanto, y que finalmente se iban a deshacer de este horrible lugar. Si Beerus fallaba aquí después de darle esperanzas, nunca lo perdonaría ni dejaría que escuchara el final. Ahora que ella creía que él podía liberarlos, sería mejor que mantuviera su palabra y los sacara de este pozo putrefacto. Empujándose hacia adelante desde el centro del intestino hacia el que parecía haber flotado durante su meditación, llegó a la pared más alejada del estómago que su intuición le dijo que era el frente. Su sonrisa se volvió maníaca y salvaje mientras dejaba que su poder ahora controlado fluyera a través de él como una presa sin fin. Prepárense fue lo suficientemente generoso como para advertirles a todos, mientras retrocedía con el puño cerrado. El espacio a su alrededor pareció tambalearse y estallar cuando colocó una cantidad obscena de poder en él. Esto va a ser complicado. Los hermanos intentaron hacerlo, pero en el instante en que el puño de Beerus se disparó hacia adelante y se estrelló contra la pared del estómago como un tren de carga cósmico, la pura fuerza que exudaba envió al espacio cerrado a una serie de temblores violados con ondas de choque tan fuertes que los demás no pudieron mantener su equilibrio. Los otros dioses se doblaron e inmediatamente se sumergieron debajo de los repugnantes jugos ácidos de su padre por un breve momento mientras traqueteaban y salpicaban violentamente. Beerus no prestó atención a esto, ya que el estómago se hundió alrededor de su puño, sangrando mucho más que hace varias semanas. Astillándose casi como madera cuando se rompieron pedazos de carne, con un icor dorado saliendo de la herida interna infligida. Sin embargo, la pared del estómago aún estaba en su lugar después del golpe y ya estaba tratando desesperadamente de curar el daño que Beerus había causado. El antiguo dios de la destrucción del universo 7 simplemente se rió del inútil intento de recuperación del cuerpo físico. ¿No es suficiente? Aquí hay una segunda para ti, gritó alegremente mientras retiraba su puño y golpeaba el otro en el mismo lugar, hundiendo aún más la carne, causando aún más daño interno a la estructura. Algunos chorros de icor salpicaron su rostro casi diabólicamente sonriente, sabiendo muy bien el tipo de agonía que este acto era y le infligiría a su supuesto padre. Podía sentir en sí mismo cuánto se desmoronaba la durabilidad del estómago bajo su poder. Sus nudillos pudieron sentir cuán frágil era la prisión carnosa, mientras tiraba el puño hacia atrás y preparaba su puño inicial para el golpe final. Y aquí viene el final en el momento presente. Cronos farfulló, el licor se derramó de sus labios abiertos, prácticamente ahogándose con sus propios fluidos mientras sus ojos conmocionados luchaban por posar su mirada en el responsable de su situación actual. Sus entrañas se extendieron en un desastre de sangre dorada en el suelo mientras todo su cuerpo divino se retorcía en un nivel de agonía que nunca había sentido, incluso desde los días pasados en los que su propio padre gobernaba el universo. La sensación de que el propio intestino de su cuerpo físico se desgarra literalmente de adentro hacia afuera, dejando tanto su cuerpo como su mente en un estado temporal de trauma debilitante inducido por el dolor. Incluso cuando la horrenda herida comenzó el proceso de curación. El resto de la audiencia que asistió al menos que sabroso destripamiento del Titan Lord no estaba mucho mejor. Ninguno de ellos aún podía en este momento encontrar palabras para articular lo que acababan de presenciar, o cómo responder al culpable detrás de una exhibición tan espantosa. Zeus fue el primero en recuperarse un poco del impacto de todo, y registró correctamente las palabras burlonas que el hombre había dicho, que claramente estaban dirigidas a Cronos dado que lo estaba mirando fijamente. Podía escuchar los ligeros gemidos del quinteto de deidades detrás de él, que dado el lugar de donde venían, no le tomó ni un momento darse cuenta de quiénes eran. O quién era el dios que sonreía maníacamente ante él. Sus hermanos y hermanas. Susurró Metis, con los ojos muy abiertos como platos. Su voz apenas lo suficientemente audible para que Zeus la escuchara. Podía decir por su tono que se había dado cuenta de lo que acababa de suceder, al igual que él, cuando la miró a los ojos y asintió.
Esto definitivamente no había sido parte del plan. Su hermano mayor de cabello púrpura acababa de sacarlo a él y a sus otros hermanos de las entrañas de su padre con una fuerza brutal. Una hazaña que ninguno de ellos hubiera considerado posible, ni Ria o Cronos especialmente, ya que ninguno de ellos habría tenido forma de desarrollar sus poderes divinos escondidos dentro del Señor de los Titanes. O al menos, eso es lo que habían pensado antes de que eso sucediera. De todos modos, su hermano mayor había demostrado claramente que esa afirmación era falsa. Comillas, ustedes 5 están bien, Beerus. Volvió a hablar con una ligera preocupación, esta vez dirigiéndose a sus hermanos en el suelo mientras captaba la atención de casi todos. Zeus y Metis, en particular, notaron que sus ojos nunca dejaron la figura destripada de Cronos desplomada en su trono. Ignorando por completo al resto de titanes y ninfas a su alrededor por el momento, como si fueran intrascendentes. ¿Estamos bien, Beerus? La voz educada y femenina de Hestia gimió, atrayendo la atención de Zeus y Metis brevemente hacia los otros 5 dioses, que parecían haberse desenredado y se ponían de rodillas. Los dos pudieron deducir que quien había hablado era la diosa con la túnica marrón y los ojos brillantes, mientras limpiaba lo que parecía ser una pequeña parte del intestino de su padre de la parte delantera de su tela. Una clara mirada de disgusto se pintó en su rostro mientras lo hacía. Incluso sabiendo la situación actual en la que se encontraban, Zeus descubrió que su respiración se entrecortaba momentáneamente cuando posó los ojos en la diosa de ojos brillantes y las otras 2 diosas cerca de ella. Por caos, son preciosas. Su consorte, como había decidido hace varios días, Metis, aunque increíblemente hermosa por derecho propio, era difícil para él decidir si ella estaba ni remotamente al mismo nivel que el trío de diosas. Antes que él. El trío parecía tener cada uno una belleza inimaginable para ellos que tenía sus sentidos momentáneamente inundados de lujuria. Especialmente ella. Pensó mientras miraba casi deslumbrado a la diosa del medio con cabello castaño largo y ondulado y cabello afilado y cautivador charcos color avellana mientras se levantaba sobre sus rodillas. Sus rasgos beatíficos parecían estar en una clase propia cuanto más la miraba. Y la forma en que su túnica morada y blanca que se abría mostraba una abertura alrededor de su cuello y el área del pecho, dándole una amplia vista de su generoso y pálido escote. Por una fracción de segundo, se sintió como si estuviera ardiendo por dentro. Maldita sea, ¿en qué estoy pensando? Este no es el momento de quedarse boquiabierto ahora mismo. Zeus rápidamente salió de su estupor, sintiendo una ligera punzada de culpa en su corazón por el rumbo que tomaban sus pensamientos y cuán traicioneros eran hacia Metis, mientras los archivaba. Hay asuntos más urgentes en este momento que admirar tal belleza. Pensó. Mientras echaba un vistazo rápido alrededor de la habitación con nerviosismo a los titanes reunidos. Si bien aún tenían que moverse de sus tronos para ayudar a su padre, no tenía ninguna duda de que una vez que superaran su conmoción, estarían sobre ellos. Desearía que hubieras sido un poco menos desordenada con eso, comentó Hera, con una mezcla de alivio por ser libre y repugnancia por lo que estaba cubierta. Su mano subió hasta su hombro donde un pequeño pedazo de carne divina se aferró a ella, antes de que ella lo barrió. No estoy segura de que eso hubiera sido posible, Hera, la diosa rubia pajiza a su izquierda comentó con una mirada de repugnancia mientras hacía lo mismo con unos pequeños trozos carnosos pegados a los suyos. Escupiendo un desagradable líquido estomacal que había logrado meterse en su boca. Hera suspiró mientras se ponía de pie. Soy consciente, Demeter. Solo alégrate de que estemos fuera, Hera. El dios fantasmal, pálido y de cabello negro intervino con una voz profunda. Pequeños trozos de carne asquerosamente adheridos a su gran barba y bigote negros, casi a la altura del pecho. Algo que, a diferencia de sus 3 hermanas, no parecía importarle. Lo suficiente como para deshacerse en ese momento, mientras se arrodillaba sobre una de sus musculosas piernas. Sus piscinas negras no impresionadas miraban casi fijamente a su hermano mayor. Lo menos que podrías hacer es agradecerle apropiadamente en lugar de quejarte. Lo haré, Hades. No necesito que me digas eso. Ella resopló, girando la cabeza para mirar parcialmente a su hermano por su tono. Algo que claramente a Hades no le molestaba. Creo que me tragué un poco de eso, dijo Poseidón con una mueca de disgusto en su rostro, mientras se arrodillaba, casi como si estuviera a punto de vomitar. Unos hilos de carne colgando sobre sus anchos hombros goteando y comillas. Realmente debería haber mantenido la boca cerrada. Eso fue desagradable, supongo que este es
Nuestro querido padre entonces, Hades casi se burló con desdén, cuando se giró y miró hacia atrás, a la deidad herida. No esperaba que eso sucediera, ¿verdad? Escupió directamente a los pies del titán en una flagrante muestra de falta de respeto. ¿Te sirve bien, entonces? Este es el monstruo sin corazón que nos tragó. Hera dijo claramente mientras ella también miraba hacia su padre. Sus ojos color avellana se entrecerraron y se clavaron en el titán sangrientamente herido con una mezcla de absoluto disgusto y odio, mientras cruzaba sus delgados brazos debajo de su busto y volvía la nariz hacia él. Comillas HMPH. Realmente se ve tan repulsivo como pensé que sería su clase. Tanto Poseidón como Demeter asintieron con la cabeza ante las palabras de sus dos hermanos, mientras ambos miraban brevemente a su supuesto padre. Hestia simplemente miró a su padre con un toque de arrepentimiento y tristeza. No por lo que se le había hecho al gobernante del universo, sino por lo que podría haber sido si él no hubiera sido tan cruel con ellos para su propio beneficio, y en realidad hubiera sido un verdadero padre para ellos. Incluso sabiendo lo que había hecho, no podía encontrar el odio dentro de ella hacia él como lo hacían sus hermanos y hermanas. Ella simplemente no lo tenía en ella a pesar de su acto deplorable contra todos ellos. Solo decepción por las cosas que tenían que llegar a esto entre su propia familia. Su hermano gemelo pudo haber dejado de lado la noción de que este era su padre de inmediato, pero una pequeña parte de ella simplemente no podía. No importa lo despreciable que fuera. Y eso solo hizo que fuera aún más desalentador para ella saber que esto tenía que suceder. Metis no pudo evitar pararse frente a los cinco algo desconcertada en este momento. ¿Ninguno de ellos se ha dado cuenta todavía de dónde están? La respuesta parecía obvia, dado que aún tenían que reconocer a los otros ocupantes de la habitación. Comillas volviéndose, Hestia. Fue la primera en finalmente notar que Zeus y Metis estaban parados frente a ellos y Verus, cuando se puso de pie. Comillas ¿y quiénes podrían ser ustedes dos? Preguntó, dejando que sus sentimientos por su padre fueran apartados para centrarse en ellos. Sus curiosos ojos brillantes se entrecerraron en Zeus brevemente, sintiendo una especie de familiaridad hacia él a pesar de que se acababan de conocer. Comillas que diría que tenemos asuntos más urgentes que quiénes son esos dos, Hestia. Verus informó con un poco de diversión. Aunque eso no quiere decir que no sintiera una extraña familiaridad proveniente del chico también. Sus palabras captaron la atención de todos sus hermanos, incluido Zeus, mientras señalaba con el pulgar detrás de él. La mirada aún nunca se desvanece de mirar un agujero a través del cráneo herido de su padre. Supongo que no me escuchaste antes, pero parece que pude haberme colado en una especie de fiesta, y los que asistieron no parecen estar muy contentos conmigo en este momento. No es que me importe, por supuesto. La sangre divina de Zeus se congeló, y Metis no estaba muy lejos de él cuando todos miraron más allá de su hermano mayor hacia los titanes sentados. Las miradas de sorpresa que habían estado plasmadas en sus rostros habían caído casi por completo en el camino ahora. Los 5 pares de ojos de titán se habían centrado exclusivamente en Verus y, a pesar de no ser el objetivo principal para ellos, Zeus no pudo evitar la gota de sudor nervioso que le corría por la sien. Prácticamente podía sentir su furia burbujeante desde su posición mientras lanzaban miradas feroces sobre Verus desde todos los lados. ¡Oh, mierda! Ahora estaban en la guarida del león, y ellos, o más bien Verus, habían logrado captar toda su atención. Zeus ni siquiera necesitó verlos actuar para saber que querían castigarlo por su hiel al hacerle tal cosa a su gobernante. Él y Metis esperaban sacar a sus hermanos del monte Otris en medio del caos resultante de que Cronos le cortara las entrañas con la poción divina y actuara como su distracción. Esa opción estaba firmemente fuera de la puerta ahora. Cronos resolló desde su trono, luchando incluso por decir la palabra, mientras se recuperaba de su propia conmoción de que le abrieran el abdomen. Sus dientes dorados manchados de sangre apretando con tanta fuerza que la pura presión por sí sola probablemente habría sido suficiente para pulverizar cualquier cosa en polvo. Su cuerpo convulso comenzó a temblar de rabia mientras se curaba lentamente, los ojos miraban siniestramente a su hijo. Comillaso. ¿Todavía puedes hablar con una herida como esa? Impresionante. Verus elogió al señor de los titanes burlonamente. Supongo que una fuerza como esa es de esperar de un dios, incluso uno tan patético como tú. Incluso a pesar de su estado terriblemente herido, Cronos pudo inclinar la cabeza y mirar hacia abajo con los ojos inyectados en sangre cerca de sus pies, donde estaban ahora las otras 5 deidades.
Todo lo cual pareció sentir su mirada, ya que todos, excepto el de los ojos brillantes, lo miraron de nuevo con nada más que desprecio. El señor de los titanes no tardó ni un segundo en darse cuenta de quiénes eran todos. Sus hijos, completamente desarrollados y ahora fuera de su estómago, donde deberían haber permanecido por toda la eternidad. No, 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 no. Esto no debería estar pasando ahora mismo. No deberían haber podido escapar. No había forma de que ninguno de ellos construyera ningún dominio o desarrollara adecuadamente sus poderes divinos atrapados dentro de él. Esto era imposible. Esto no debería haber pasado. Inclinando temblorosamente la cabeza hacia atrás mientras su herida continuaba curándose, un proceso que fue notablemente más lento de lo que debería haber sido, independientemente de la escala de la lesión, Cronos posó sus ojos en el claramente responsable de su condición. Sus ojos reflejaban lo que él sabía que era su propio hijo, que le devolvía una sonrisa cruel con evidentes intenciones maliciosas. Uno que prometía retribución. En ese momento, Cronos no podía decir si estaba alucinando o no, pero podía jurar que el rostro astral de su propio padre bastardo estaba detrás de su hijo de cabello púrpura. Estaba de pie con su túnica blanca y marrón de la misma altura que su hijo, su largo cabello blanco aparentemente flotando en el viento, junto con su barba hasta el pecho. Sus piscinas nubladas lo miraban directamente con una sonrisa viciosa de reivindicación pegada en sus rasgos etéreos. Todo mientras sus últimas palabras se reproducían en la cabeza del titán. Esta vez con un sorprendente y horrible sentido de finalidad que te retuerce el corazón. Comillas: te maldigo, Cronos. Puedes derrocarme hoy, pero toma nota de mis palabras, tonto. Insolente. Así como me has derrocado aquí, tu propio hijo hará lo mismo contigo. Era casi como si el destino se estuviera riendo de él en este momento. La profecía maldita de su padre, que había hecho casi todo lo posible para evitar, de alguna manera se estaba cumpliendo a pesar de todo. El hijo pretendía derrocarlo, tal como lo había decretado su padre, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Ahora, sin duda, estaba parado frente a él. La venganza de su padre por su usurpación traicionera le dio forma física y se preparó para llevar a cabo la voluntad de Urano, lo supiera o no. Más que nunca antes, el miedo arañó el corazón de Cronos. Miedo de que sin importar lo que hiciera, esto estaba destinado a suceder. Siempre iba a pasar. Él patéticamente encontrando su final tal como su padre lo había profetizado, justo como la mano de su propio hijo. No. Esa sola palabra resonó en la mente del gobernante del universo con su propio sentido de finalidad, mientras el rey gruñía con odio a Verus con una determinación férrea. Aunque para quienes lo rodeaban, dada su herida aún no completamente curada, salió más como una gárgara mezclada con licor derramándose de su boca. Me niego a aceptar eso. Comillazo. ¿Ya estás tratando de resistir? Verus preguntó retóricamente cuando vio que el titán apartaba las manos de los reposabrazos de su trono e intentaba levantarse. El movimiento fue lento y laborioso, lo cual era un hecho teniendo en cuenta que el agujero que había dejado en el estómago del dios estaba apenas un tercio del camino curado y cerrado. Eso está bien para mí. Hizo crujir los nudillos. Comillas: creo que ya es hora de que ponga fin a tu miserable existencia y, naturalmente, lo haría lento. Después de todo, quería disfrutar al máximo haciéndolo sufrir. Comillas: no harás tal cosa, pequeña mierda arrogante. Una voz profunda bramó detrás de Verus, mientras una gran sombra se proyectaba sobre él. Comillas: mira detrás de ti, Verus. Estia gritó alarmada, cuando vio que la forma imponente de Atlas en una sorprendente demostración de velocidad se abría paso rápidamente detrás de su hermano. Sus ojos brillaban con furia divina cuando levantó un puño hacia atrás, apuntando a la parte superior de la cabeza de Verus, antes de golpear justo donde estaba parado su gemelo. En el instante en que el puño de Atlas hizo lo que parecía hacer contacto con su objetivo, se desató un temblor masivo, junto con una onda expansiva monumental de la pura fuerza que exudaba detrás del golpe del titán musculoso. Un cráter considerable con grietas en forma de telaraña que se forman encima y más allá. No solo el gran castillo, que fue diseñado para resistir el poder del titán, sino lo que parecía que la enorme montaña misma se estremeció violentamente. Todos, excepto los titanes, lucharon por mantenerse en pie, ya que el golpe amenazó con dividir todo el monte Otris por la mitad solo con el poder de ese único golpe. Una hazaña increíble teniendo en cuenta que la montaña misma también estaba imbuida del poder divino de los titanes para ser casi indestructible. Dios mío, eres lento. La voz de Verus se burló cerca. Atlas, inclinado por el golpe, estiró la cabeza hacia la
izquierda donde lo escuchó. Para su sorpresa, vio a Beerus agachado y pegado a la pared del fondo a más de 6 metros del suelo, en lugar de debajo de sus nudillos como una mancha de sangre en el suelo. Comillas, ¿y qué pasó con ese golpe lento? Fue realmente lo mejor que pudiste hacer, Atlas gruñó con furia desatada en sus ojos, mientras intentaba levantarse por completo y perseguirlo. Comillas, cállatela. Poca Atlas nunca tuvo la oportunidad de terminar, ya que Beerus de repente apartó los pies de la pared y se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa. Luego golpeó al enorme y musculoso titán justo en el centro de su cara, en el puente de su nariz con un feroz golpe de heno propio. El impacto envió una gran explosión que reverberó en toda la habitación, como si fuera una bala disparada por una escopeta recortada de gran tamaño. Un crujido enfermizo lo siguió, ya que la nariz de Atlas se hundió por completo en su rostro. Luego fue enviado a toda velocidad hacia atrás a velocidades vertiginosas hacia el lado opuesto de donde había estado Beerus, volando más allá del trono de su propio padre Iapetus y chocando casi de cabeza contra la pared con un estruendo ensordecedor. La pared, mejorada mágicamente, apenas resistía la fuerza del marco de Atlas que se estrellaba contra ella por el puñetazo de Beerus. Las extremidades del titán se extendieron sobre la pared como una estrella de mar mientras se resquebrajaba y astillaba detrás de él, luchando por mantener su estructura. El licor dorado brotó de la nariz destrozada y aplastada del titán hasta la barbilla, goteando en pesadas gotas al suelo. Así es como lanzas un puñetazo. Beerus declaró con aire de suficiencia y naturalidad, mientras aterrizaba de pie en el lugar lleno de cráteres que ocupaba antes de que Atlas se balanceara con una gracia casi perfecta. Él simplemente envió a Atlas a volar, pensó Cronos con más sorpresa por las capacidades de su hijo. Como si le salieran las entrañas, eso no debería haber sido posible. No debería haber tenido forma de saber cómo usar sus poderes divinos en ninguna capacidad y, además de eso, tampoco tenía ningún dominio a su nombre. Él tampoco fue el único sorprendido por el movimiento, todos los demás también, aunque los hermanos de Beerus que habían quedado atrapados con él lo estaban menos. Atlas gimió nasalmente a través de su nariz que se reparaba lentamente, mientras su cuerpo caía de la pared astillada. Sin embargo, aterrizó de pie sin tropezarse a la vista, a pesar del golpe que había recibido. Sus ojos se llenaron de nada más que venganza iracunda mientras miraba a Beerus. Comillas, tu vándalo. Los músculos de Atlas de repente comenzaron a estallar y abultarse cuando una aura casi invisible se fusionó alrededor de su voluminoso cuerpo. Casi todos en la habitación podían sentir que el titán liberaba una presión cada vez mayor mientras doblaba las rodillas. Sus pies se clavaron en el suelo mientras se preparaba para cargar. Beerus solo sonrió. Comillazo. Volviendo por unos segundos levantó una mano y dobló un dedo hacia sí mismo. Ven y da lo mejor de ti. Atlas rugió cuando hizo exactamente eso, su sola voz sacudió todo el castillo. Mientras sus pies se levantaban del suelo. Su puño ya retrocedía mientras avanzaba a una velocidad que incluso Beerus tuvo que admitir que era impresionante. Aún así, el camino era dolorosamente lineal y demasiado fácil de leer para Beerus. Esperando el momento justo, Beerus saltó del suelo cuando el puño de Atlas se estrelló contra su lugar previamente ocupado. El golpe ensanchó el cráter mucho más esta vez, prácticamente cuadruplicándolo en tamaño y causando que todo a su alrededor temblara tan violentamente que hizo que todos los hermanos de Beerus cayeran al suelo. Hades y Poseidón aterrizaron bruscamente sobre sus culos, mientras que Demeter terminó tropezando con Hera en un intento por mantenerse en pie. Esto solo logró derribar a los dos primeros sobre el pecho, con el primero sobre el segundo en una posición bastante comprometedora, mientras Hestia caía de lado. Zeus fue la única excepción, que gracias a tener un uso adecuado de su poder divino, pudo mantenerse arraigado a sus pies, pero apenas. Metis tuvo que terminar aferrándose a su hombro para evitar tropezarse también cuando perdió el equilibrio. Las ninfas desnudas que estaban presentes se desplomaron con gritos de sorpresa en montones aún más comprometedores que Demeter y Hera por los resonantes terremotos. Aterrizando en lugares que varían desde las piernas, la grupa, la espalda, el estómago y el pecho de sus compañeros de deidad menor. Una colección de extremidades que sobresalían mientras manos y pies tocaban y pinchaban accidentalmente cada parte de la anatomía femenina. Sin embargo, los titanes mismos permanecieron completamente indiferentes una vez más por los locos temblores provocados por Atlas, a pesar de su mayor ferocidad. Sus ojos observaban atentamente la pelea que se desarrollaba entre los dioses más grandes y los más pequeños.
Comillas, todavía no es lo suficientemente bueno, Verus gritó mientras giraba su cuerpo en el aire mientras flotaba cerca de la cara de Atlas, antes de balancear su pierna en un giro perfecto en el aire directo a la mejilla del titán. Atlas jadeó por la sorpresa y el dolor cuando su cabeza fue rota hacia un lado. Esta vez, sin embargo, se recuperó aparentemente en un instante, mientras echaba la cabeza hacia atrás con un gruñido de fuego. Su otro brazo se disparó en un arco, literalmente atravesando el espacio mismo con un puño cerrado y lanzándose hacia Verus, que aún estaba en el aire. Abriendo los ojos brevemente por la sorpresa, Verus se vio obligado a cruzar los brazos en forma de X para bloquear, mientras todo su cuerpo se tensaba a la defensiva. El impacto se produjo una fracción de segundo después, el puño cerrado cubrió fácilmente todo su cuerpo cuando lo golpeó con un fuerte estallido. Su cuerpo más pequeño luego salió volando a velocidades alucinantes hacia la pared del fondo junto a la entrada de la habitación. Su cuerpo se estrelló con dureza contra la piedra mágicamente reforzada de la pared más delgada ni un segundo antes, atravesándola y formando un agujero bastante considerable por el impacto. Una nube de polvo se formó rápidamente a su alrededor, cubriendo temporalmente el nuevo agujero de la vista. Comillas, Verus Estia fue la primera en gritar preocupada por su hermano, los demás simplemente miraban conmocionados y preocupados por cómo su hermano había sido golpeado en el aire, mientras Atlas comenzaba a reír. Comillas, toma eso, engreído de mierda. Atlas rugió de nuevo con orgullo con un toque de triunfo en su tono mientras golpeaba su puño contra su pecho duro como una roca. Su nariz se estaba volviendo lentamente a la normalidad, aunque estaba demasiado absorto en su propio aire jactancioso para darse cuenta de que estaba tardando mucho más de lo que debería. Comillas, eso te enseñará a meterte conmigo. Gritó con una risa orgullosa por un momento que resonó en toda la habitación. Claramente complacido por haber golpeado a su presa contra la pared, mostrándole su lugar con solo una muestra de su poder. Joder, lo consiguió bien, pensó Zeus con su propia creciente preocupación y alarma, sudando balas por su sien. En parte por la condición de su hermano mayor, pero sobre todo por sí mismo y sus otros hermanos cuando se volvió para mirar al quinteto caído. Metis y yo no podemos permitirnos perder más el tiempo. Si no actuamos ahora y tratamos de escapar mientras están distraídos, todos estaremos jodidos. Comillas, todo el mundo. Zeus susurró lo suficientemente alto para que sus hermanos lo escucharan mientras los titanes no le prestaban atención. La risa atronadora de Atlas actuando como una buena tapadera para él en caso de que alguno de ellos tuviera el oído lo suficientemente bueno como para escucharlo. Se las arregló para atraer su atención en ese breve momento cuando se apartó de Metis y se arrodilló sobre una sola rodilla. Su rostro se transformó lo mejor que pudo en una máscara controlada para ocultar lo nervioso que se estaba poniendo. Tienes que escucharme. No es seguro aquí. Tenemos que salir de aquí ahora mismo y escapar lo antes posible. Comillas, que Estia soltó primero con confusión y sorpresa, mirando con los ojos muy abiertos a Zeus. Comillas, ¿y por qué deberíamos escucharte? Hera preguntó con los ojos entrecerrados hacia el recién llegado, recibiendo de él la misma sensación de familiaridad que su hermano y su hermana tenían antes que ella. Eso no impidió que ella confiara aún menos en el Ken Verus y su plan antes de que él le mostrara los resultados. Si bien admito que las cosas aquí ciertamente no son seguras para nosotros, eres un desconocido para nosotros. No tenemos idea de quién eres, así que ¿por qué deberíamos confiar en ti? La diosa se burló, dejando que algo de su actitud natural y altiva resurgiera, a pesar de su vergonzosa posición actual por debajo de su hermana. El dios de cabello plateado se armó de valor. Tenía la esperanza de que su presentación a sus hermanos pudiera haberse hecho en mejores circunstancias, pero, por desgracia, no estaba destinado a ser. Bien, podría arrancarlo ahora. Mi nombre es Zeus, dijo, asegurándose de tomar nota de sus rasgos para lo que iba a decir a continuación. Comillas, y la razón por la que deberías confiar en mí es porque yo también soy tu hermano. Eso definitivamente los tomó a todos por sorpresa. Comillas, ¿y cómo es eso posible? Nuestro abominable padre nos tragó a todos momentos después de que nacimos. Hera fue la primera en dudar de él y de sus palabras una vez más. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no te tragaron como a nosotros? Porque tu madre lo engañó para que devorara una piedra envuelta en mantas en lugar de él. Cronos nunca notó la diferencia, según Ría. Metis decidió intervenir para ayudar a su pareja a convencer a sus hermanos de su justa intención. Ella se había enfermado y cansado de ver cómo se comían a sus propios hijos, así que le ahorró ese destino a Zeus mientras intentaba pensar en una manera de salvarlos al resto de ustedes.
Es por eso que Zeus está aquí, por eso estoy aquí, para rescatar a todos. De ti lo que ella dice es la verdad, hermanos, hermanas. Zeus decidió hablar un poco más bajo al verla. Expresión de asombro en los rostros de sus hermanos. Sé que esto debe ser toda una revelación para asimilar, y sé que lo más probable es que todos ustedes tengan muchas preguntas, pero ahora no tenemos tiempo para eso. Podemos hablar tan abierta y sinceramente como queramos cuando sal de aquí y vea un lugar seguro. Las cosas se están saliendo de control y si no tratamos de escapar de aquí. Mientras podamos, las cosas solo empeorarán para nosotros. Comillas, pero ¿qué pasa con Beerus? Hestia respondió, sus ojos brillantes llenos de nada más que preocupación y preocupación mientras miraba el agujero en el que habían perforado a su gemelo. Zeus agachó la cabeza ante la mención de su otro hermano. Una mirada solemne en su rostro mientras decía algo que despreciaba tener que reconocer siquiera. La posibilidad, después de haber llegado tan lejos para rescatarlos a todos. Desafortunadamente, por mucho que me duela decirlo, es posible que tengamos que dejarlo atrás. El más joven nacido de Cronos Iría vio las miradas que recibió de sus hermanos ante eso. Desde la conmoción y el horror de que le dijeran que potencialmente dejaría atrás a quien los había liberado, hasta el absoluto disgusto en otros casos por lo que acababa de admitir que podrían tener que hacer. No los culpó por ello, porque él también se sentía mal por siquiera sugerirlo. Dicho esto, los titanes se habían concentrado en él ahora, lo que significaba que sería casi imposible llegar a él y escapar con él a cuestas. Diablos, incluso escapar sin él iba a ser un desafío en este momento. Él y Metis habían planeado su ruta de escape original, pero primero tenían que salir de la habitación por la puerta. Algo que sería difícil de hacer sin ser visto por alguno de los titanes. Antes de que cualquiera de ellos pudiera intentar protestar por tal cosa, Atlas terminó su risa estruendosa y continuó con su perorata contra su hermano. Comillas, fuiste un tonto al atacar y amenazar tan descaradamente a Lord Cronos, y más aún al tratar de luchar contra mí. Todavía eres un dios novato, mientras que yo soy el titán de la resistencia y la fuerza. Atlas se jactó con arrogancia cada vez más, inflando su propio ego y denigrando los esfuerzos de Beerus. Deberías haber huido cuando tuviste la oportunidad, hombrecito. Si lo hubieras hecho, podrías haberte ahorrado el dolor que te infligiré personalmente por tu transgresión contra Lord Cronos. Casi todos los titanes sonrieron ante eso. Típico Atlas, por lo que ellos vieron. Ahora todos creían que el aficionado titán tenía la situación bajo control por su solitario trato con el advenedizo. Todos excepto Cronos, que había dejado de intentar ponerse de pie por el momento y observaba con ojo calculador. Su paranoia alcanzó nuevas alturas cuando su instinto le gritó que Atlas estaba descartando al joven dios demasiado pronto. Su instinto fue probado justo después de solo unos pocos segundos de silencio. Jejejeje, el sonido de una risa se pudo escuchar proveniente del agujero después de que Atlas terminó su discurso de egoísmo. Sin embargo, en poco tiempo, se transformó rápidamente en una risa en toda regla que resonó en toda la habitación. Comillas, ajajajajajajaja. El sonido de la risa histérica de Beerus atrajo la atención de sus hermanos y Metis hacia donde lo habían golpeado con desconcierto. Comillas, las cejas de Atlas se fruncieron por la confusión ante la risa, y él tampoco era el único titán confundido. Había algo dentro de la risa que también lo hizo tensarse con aprensión, aunque no tenía idea de por qué. Me llamas tonto. ¿Verdad? Una sombra distorsionada apareció dentro de la nube de polvo, tomando lentamente la forma del cuerpo de Beerus en ella. Comillas, ¿dijiste que debería haber huido? De ti siguió otro ataque de risa, como si acabaran de decir una broma hilarante. Comillas, te das demasiado crédito a ti mismo. Honestamente, lanzas un golpe y crees que tu victoria está asegurada. Y tienes el descaro de llamarme arrogante. El polvo se dispersó lentamente cuando una mano se agarró al costado del agujero en la pared. La nube de polvo cedió para mostrar a Beerus sonriendo como un loco con los dientes al descubierto. Solo pequeños rasguños y moretones ensuciaban su cuerpo por el golpe, que se curó rápidamente sin dejar rastro en el siguiente instante. La única evidencia que quedaba de que había recibido tal golpe era el pequeño hilo de icor que se derramaba por la comisura de sus labios. Él recibió un golpe como ese con solo heridas menores. Metis casi sintió que se le abría la boca por la sorpresa y el asombro cuando el hermano de su amante reapareció. Zeus tampoco estaba muy lejos detrás de ella, mientras que el resto de sus hermanos parecían obtener miradas de alivio al verlo bien. Las ninfas desnudas, que aún tenían que desenredarse, se rieron abiertamente del recién llegado que recibió tal ataque de Atlas de todas las personas.
Incluso los titanes, excepto Cronos, se sorprendieron. Sus sonrisas abandonaron rápidamente sus rostros al ver a la sonriente deidad en ciernes que acababa de recibir un duro golpe de Atlas como si no fuera gran cosa. Los ojos de Beerus se entrecerraron en dicho titán con tanta alegría como molestia por el obstáculo actual en su camino hacia Cronos. Realmente eres solo un bruto sin cerebro, no si Beerus estaba siendo totalmente honesto consigo mismo, con toda la agitación que su adversario le había dado a ese golpe, realmente esperaba mucho más poder detrás de eso. Te daré algo de crédito, me tomaste con la guardia baja allí, pero si crees que ese mísero nivel de poder es todo lo que necesitas para eliminarme, entonces eres más tonto de lo que pareces. Beerus se burló sin una pizca de preocupación por cómo Atlas se erizó ante sus palabras. Honestamente, se había sentido mucho peor incluso durante sus peleas más casuales con Whis en el pasado, o diablos, incluso durante sus peleas con Champa. ¿Por qué tú de todos modos? Beerus cortó la hirviente respuesta del titán con un chasquido de cuello antes de nivelarlo con una mirada de acero. No estoy de humor para jugar contigo. Tengo algo más importante de lo que ocuparme ahora mismo. Entonces, su mirada se desplazó hacia Cronos, quien todavía tenía que recuperarse por completo de la cavidad estomacal que le había dado. Entonces, si tienes un mínimo de inteligencia, te apartarás de mi camino. O de lo contrario tendré que llegar a él a través de ti. Comillas HMPH. Si crees que te dejaré poner otra mano sobre Lord Cronos, tienes otra cosa por venir. Atlas gritó con una determinación férrea, mientras pisoteaba mientras se deslizaba más frente a su gobernante de manera protectora y desafiante. Los brazos se extendieron a los costados, mientras la presión alrededor de su cuerpo comenzaba a amplificarse y su poder aumentaba más. Sus músculos se abultan aún más, particularmente sus bíceps, en preparación para cualquier ataque que el advenedizo pueda lanzarle. Comillas no eres más que palabras, y lo probaré. Solo trata de pasar y ver qué pasa. Te aplastaré con mis propias manos en el momento en que una onda de choque atronadora se elevó desde el lugar que Beerus ocupaba anteriormente, mientras avanzaba como un cohete sin esperar a que Atlas terminara. Solo la propulsión hizo crujir y romper aún más la pared detrás de él, ya que estaba sobre el titán montañosamente musculoso en un abrir y cerrar de ojos. Su puño ya se echó hacia atrás, ejerciendo una inmensa cantidad de presión. Atlas, aturdido por el repentino e inesperado aumento de velocidad, incluso con su preparación de antemano, no pudo protegerse adecuadamente a tiempo, cuando Beerus avanzó. Su puño se estrelló justo en el centro de su abdomen con una cantidad explosiva de fuerza. El poder detrás del golpe estaba muy por encima de lo que había repartido antes, y no era algo que Atlas hubiera anticipado. Los ojos del titán se abrieron de par en par cuando una obscena cantidad de dolor inundó sus sentidos divinos. Sus huesos crujieron y otros se rompieron por completo cuando la fuerza detrás del golpe le arrancó los pies del suelo. Su boca se abrió de par en par por la conmoción y la agonía. Varias gotas de icor salieron volando de sus fauces abiertas cuando el enorme gigante fue enviado a toda velocidad por el aire a velocidades insanas. Su marco precipitado que parece perforar a través de la misma estructura del espacio mismo a su alrededor como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Los ojos de Cronos se abrieron cuando vio el cuerpo de su subordinado navegar hacia él demasiado rápido para que reaccionara, dado que aún no se había curado por completo. Oh, mierda. Era el único pensamiento en la mente del señor de los titanes, mientras Atlas se estrellaba contra él con una fuerza implacable. Débilmente, trató de resistirlo, pero rápidamente se vio abrumado en el momento, ya que tanto él como Atlas rompieron su trono, reduciéndolo a escombros cuando sus dos cuerpos chocaron contra la pared detrás de él. Telarañas y grietas se extendieron rápidamente por toda la pared. La magia lo mejoró lo suficiente como para apenas sobrevivir a la colisión, pero sus cimientos estaban a punto de desmoronarse por completo. La onda de choque resultante que estalló por la colisión fue suficiente para casi golpear a Zeus en su trasero junto a Hades y Poseidón. HMPH. Nada más que hablar, Beerus comentó con un puño cerrado levantado a su lado, mientras aterrizaba de nuevo en el suelo cerca del centro de la habitación en cuclillas esta vez. Los músculos de sus piernas divinas se tensaron mientras sus pies se preparaban para impulsarlo del suelo. Comillas, ¿cómo es esto entonces? Sin embargo,
Justo cuando Beerus estaba a punto de lanzarse hacia adelante y comenzar su tan esperada venganza contra su padre, sus instintos le gritaron que se apartara del camino. Sabiendo mejor que ignorarlos, Beerus rápidamente se empujó hacia atrás justo cuando un gran haz de luz blanca cegadoramente brillante salió disparado desde el lado izquierdo de la habitación. Fue evitado por poco por una fracción de segundo, un brillo radiante que, a pesar de que no emitía calor, prometía incinerarlo si lo tocaba. Fácilmente lo suficientemente grande como para engullir todo su cuerpo. Los ojos de Beerus se abrieron aún más. Cuando el extremo del rayo se curvó después de pasar volando varios metros, redirigiéndose hacia él. Es una velocidad aterradora mantenerse en casa de puntillas cuando se vio obligado a esquivar el ataque de búsqueda descaradamente obvio una vez más, esta vez saltando hacia adelante en un salto mortal que lo llevó por encima de la explosión una vez más. El antiguo dios del ahora difunto séptimo universo girando en el aire para ver la explosión mientras se curvaba hacia él una vez más, mientras aterrizaba deslizándose en el suelo. Los oídos de Beerus se aguzaron alarmados cuando escuchó varios gritos ahogados cerca de él, lo que hizo que su cabeza girara para mirar hacia atrás. Se ensancharon aún más cuando se dio cuenta de que sin querer se había acercado casi a la distancia de un suspiro de sus hermanos y de quienes quiera que fueran los otros dos que estaban mirando. Esta vez no miró tanto como sintió el rayo de luz acercándose rápidamente a él. Todo lo que estaba cerca de él estaba bañado en su brillo radiante, y Beerus sabía que aún podía esquivarlo sin demasiado problema. Sabía que por un ataque durante sus días en el universo 7 que fuera capaz de dañarlo, lo habría hecho sin demora y habría atacado directamente al tonto que eligió desafiarlo. Que era prácticamente exclusivamente compañeros destructores. Sin embargo, ahora estaba demasiado cerca de ellos. Si saltaba fuera del camino, sus nuevos hermanos y hermanas quedarían absolutamente atrapados en el fuego cruzado antes de que el rayo volviera a enderezar su curso. Si hubiera sido Champa parado o acostado allí, no habría dudado en saltar fuera del camino de nuevo, ya que su ahora gordo y borrado hermano podría manejar un ataque como este golpeándolo. Sin embargo, sus nuevos hermanos habían confiado completamente en él hasta ahora, y claramente no tenían un verdadero control sobre el poder divino que estaba seguro de que tenían al igual que él. A diferencia de su antiguo gemelo, en realidad eran vulnerables a un ataque de este calibre. Uno que, mientras estaba comprimido, podía sentir el poder saliendo de él, de alcance masivo. Y aunque no era suficiente para ponerlo nervioso si solo fuera él, definitivamente era suficiente para detenerlo. Y eso no era algo que admitiera libremente para sí mismo a menudo. No había forma de que sus cuerpos actualmente no se vaporizaran si los golpeaban. Sabía que lo más probable era que tuvieran un factor de curación como el que él parecía tener, pero dudaba seriamente que tal como estaban ahora, sería algo lo suficientemente bueno como para salvarlos. Dado que no tenían control sobre su propio poder como él. Inspeccionó cada una de sus expresiones en ese breve momento, antes de que sus ojos inevitablemente atraparan los de su nueva gemela. Bestia. Sus charcos resplandecientes se ensanchan con alarma y miedo ahora con la explosión que se precipita hacia ellos. No solo por ella y sus hermanos, sino también por él. En ese instante, los ojos de Beerus se endurecieron cuando tomó la decisión de hacer algo que no podía recordar haber hecho durante sus días en su antiguo universo natal. Un movimiento que era sombras de ese bobo Saiyajin, que le había conseguido un perdón por borrarlo, y un movimiento que hasta ahora, no podría haberse visto haciendo a menos que fuera expresamente para su beneficio. Se alejó de ellos completamente con un gruñido bestial, todo su cuerpo ondeando con este nuevo poder divino mientras sacaba más a la superficie. Sus manos empujaron hacia adelante mientras un aura púrpura oscuro apenas visible, pero potente, se fusionaba alrededor de ellos y el resto de su cuerpo. Apretó los dientes cuando el rayo golpeó sus palmas, y sus pies se vieron obligados a clavarse en el suelo, empujando hacia arriba una piedra infundida con magia en una pequeña zanja detrás de sus talones. El rayo de luz luchó contra él, picando contra su piel mientras intentaba destriparlo. Beerus gruñó ante el mero pensamiento de ello, como si fuera a permitir que le pasara algo así contra algo así. Comillas a la deidad de cabello púrpura lanzó un grito de batalla familiar mientras su poder aumentaba aún más, superando rápidamente el haz de luz que estallaba en sus palmas. Sus dedos cubiertos de aura se clavaron en el rayo mismo, ya que inmediatamente comenzó a distorsionarse y vacilar en su agarre. Una fracción de segundo. Después, sus manos separaron la viga y la partieron en dos. El rayo dividido se dispersó rápidamente e inofensivamente
rápidamente a ambos lados de él justo después. Maldita sea Goku, realmente me has contagiado más de lo que pensaba. Incluso en dimensiones aparte, ese idiota seguía influenciándolo. La idea habría sido morbidamente divertida si no hubiera sido por su situación actual. Increíble, pensó Metis con mayor sorpresa y asombro mientras se aferraba a Zeus. Gotas de sudor brotaban de su sien mientras sus ojos miraban la espalda de Beerus. Primero, recibió ese disparo de Atlas, y ahora acaba de dominar una explosión concentrada de Hyperion. No pudo evitar sentir a su compañero tirando de su túnica, atrayendo su propia atención sorprendida de nuevo. Zeus empujó su cabeza hasta el nivel. He oído con ella y luego susurró acaloradamente la pregunta en su mente también. Metis, ¿cómo diablos mi hermano está haciendo esto? Comillas, no sé, ella susurró de vuelta, igualmente aturdida y nada más sabia que él. Para alguien que no debería haber tenido el entrenamiento adecuado para usar su poder divino, lo que estaba logrando en este momento era pura locura. Impresionante, Beerus, y por extensión el resto de sus parientes y Metis, escucharon la voz desde su izquierda, junto con un aplauso lento y burlón. Aún así, creo que ya he visto suficiente de este lío que nos estás creando, advenedizo. El rostro de Beerus ya no sonreía, y en su lugar mostró un ceño fruncido mientras dejaba que su ira saliera a la superficie. Otra molestia más. Pensó con una molestia que crecía rápidamente. Parpadeando en sus ahora brillantes charcos de color ámbar, mientras miraba al titán que intentaba volarlo. Ahora que se levantó de su trono con un ceño hostil propio plasmado en sus rasgos más juveniles, Hyperion miró directamente a Beerus con la mano aún levantada. Su palma entera brillaba con una luz brillante más brillante que el brillo etéreo que cubría su propio cabello ondulado. Comillas, ¿qué decís, hermanos? Preguntó, mientras Iapetus, Koios y Krios también estaban de pie en toda su altura, todos los cuales con expresiones mortalmente serias. Este nuevo advenedizo parece estar causando un gran enigma para nosotros, ¿no es así? De hecho, hermano, ha cometido una gran ofensa contra nosotros y nuestro rey. Koios comentó con una mirada fría y escrutadora. Uno que su hermano más cercano, Krios, reflejó, mirando al nuevo dios en busca de más movimientos repentinos, mientras los cuatro titanes se tensaban para la acción rápidamente, más que preparados para saltar ellos mismos a la refriega en un instante si el objeto de su ira intentaba algo. Esta reunión nuestra se ha convertido en todo un desastre, al parecer. Y Apetus comentó igual de frío mientras acariciaba su poblada barba. Sus ojos revolotearon sobre los otros dos titanes que acababan de deslizarse de la pared hasta caer de rodillas detrás del trono en ruinas del rey y perpetradores de su dolor. Lord Cronos, Atlas mi muchacho, ustedes dos están bien incluso con toda la magia divina reforzándolo, si hubieran permitido que este advenedizo le diera un golpe más sólido a su señor y Atlas contra la pared del castillo, la estructura no habría podido sostenerse contra él. Este pequeño bastardo habría enviado tanto al rey como a su hijo a toda velocidad fuera del castillo y, muy probablemente, fuera del mismo monte Otris. Sin duda con el nuevo dios revoltoso a cuestas, dado que su mirada estaba puesta en la cabeza de su líder. También había visto por sí mismo, como estaba seguro de que sus hermanos también lo habían hecho, que los cuerpos físicos de su líder y Atlas se estaban curando más lentamente de lo que deberían. Algo de lo que sabía que este nuevo dios, Beerus, creía que lo había llamado una de las deidades femeninas que se habían derramado de las entrañas de Cronos, era responsable. Estaré bien. Atlas gimió mientras estaba sobre sus manos y rodillas, una clara ira aún impregnaba sus rasgos hacia Beerus. Su nariz se había cosido por completo a su apariencia normal ahora, mientras que su caja torácica sangrada se reparaba sola. Comillas, no se preocupen por nosotros, ustedes cuatro. Cronos siseó con nada más que despecho, mientras se levantaba lo suficiente como para mirar a sus hijos recién liberados, Bills específicamente, con nada más que desprecio. Ese es peligroso, dijo mientras señalaba a Beerus, mientras un tono de autoridad entraba en su voz. Comillas, haz lo que tengas que hacer para derribarlo ahora mismo. Comillas, y el resto, mi señor, preguntó Krios en un profundo tono de barítono, mientras él y sus hermanos comenzaban a construir su poder. Comillas, trata con ellos. Después respondió. Los arrojaremos a todos al Tártaro. Sin embargo, el pelipúrpura será tú. Prioridad número 1 para derribarlo. Él representa una amenaza para todos nosotros y para mi gobierno si no lo cuidamos aquí y ahora. Cuidado aquí y ahora. Metis pensó con creciente alarma. La idea de ser enviado solo al Tártaro era lo suficientemente escalofriante, pero la forma en que Cronos había señalado a Beerus de
esa manera, solo podía significar una cosa. Planeaba usar su guadaña en él. Cuando se recuperara. Tal como le había hecho a Uranos, su predecesor, el único destino para una deidad que podría argumentarse como peor que estar encarcelado en el Tártaro. Ella tampoco dejó de captar el toque de miedo en su tono cuando se dirigió a Beerus. Como si su mera existencia fuera la ruina de la suya. Más claramente que cualquiera de sus otros hijos e hijas liberados. Sus ojos se abrieron cuando una realización la golpeó. La profecía que Ria le había contado de pasada como la razón principal de Cronos para tragarse a sus hijos en primer lugar. Era posible que Cronos acabara de identificar al hermano mayor de Zeus como. Metis se quedó inmóvil. Sus pensamientos se detuvieron bruscamente cuando sintió una presión inimaginable proveniente de los 4 titanes que los rodeaban. Su cuerpo comenzó a temblar notablemente contra el de Zeus cuando sintió que los poderes de los 4 de los 6 titanes originales nacidos de los protogenoi ascendían rápidamente más y más alto. Toda el área a su alrededor parecía distorsionarse y retumbar en respuesta. Comillas, ¿qué es este? Este sentimiento era, preguntó temblorosa desde debajo del Demeter, sintiendo el cambio radical en el aire y el espacio a su alrededor, lo que inmediatamente la puso nerviosa a ella y al resto de sus hermanos. Más de lo que habían estado antes, ya que no sentía nada más que pavor. El nerviosismo reemplazó su comportamiento habitual. Si ese es el caso, Lord Cronos, Hyperion volvió a hablar, cuando una aura de oro blanco se volvió bastante visible alrededor de su forma imponente. Entonces el tiempo para jugar ha terminado. Tendremos que tomar a este joven dios tan en serio como podamos. Y Apetus dijo con un tono más frío que el hielo, mientras una aura blanca lechosa se volvía igual de visible a su alrededor. ¿Has hecho bien en hacer un lío de las cosas hasta ahora, advenedizo? Koios declaró fríamente, mientras una aura gris similar lo envolvía. Pero eso termina aquí ahora. Krios terminó con un tono mortal de finalidad, ojos similares a los de un verdugo, mientras su cuerpo adoptaba una aura naranja dorada. Las ninfas parecieron sentir lo que estaba a punto de suceder tan pronto como vieron aparecer las auras divinas del titán. Expresiones de pánico y miedo adornaron rápidamente cada uno de sus bonitos rostros mientras todos lograban terminar rápidamente de desenredarse de uno y otro, e inmediatamente se pusieron de pie. Sus piernas comenzaron rápidamente a llevarlos adelante mientras todos corrían hacia la puerta abierta lo más rápido que podían sin nada que les impidiera escapar de la zona cero. Todo mientras gritaban alarmados porque tal vez no pudieran salir a tiempo. Metis no los culpó ni un poco por eso. Porque claramente podían sentir lo que ella también sentía. La gran acumulación de esencia divina en los 4 titanes los rodeaba, alcanzando rápidamente alturas inconmensurables. Una señal de algo que la llenaba de nada más que miedo, y de lo que esperaba que fuera lo último de lo que tendría que preocuparse en esta búsqueda. Todos iban a entrar en sus verdaderas formas divinas. Sus cenit individuales de supremo poder titánico. Beerus emitió un gemido que ocultaba el disgusto y la creciente irritación, mientras se giraba y miraba detrás de sí directamente a Zeus. De repente. Comillas, ¿qué era lo que estabas diciendo acerca de un escape? Comillas, Zeus parpadeó como un búho ante eso, antes de que las palabras de Beerus se hundieran por completo, y sus ojos se abrieron en estado de shock. Espera, ¿nos escuchaste? Como digamos que tengo una audición increíble y dejémoslo así, hermano. Los ojos de Beerus se entrecerraron bruscamente, mientras levantaba una mano para agarrar el hombro de Zeus. El apretón que le dio fue suficiente para que Zeus se estremeciera. No había sido difícil para él escuchar lo que los dos habían estado diciendo a sus hermanos, o incluso sus susurros en voz baja todo este tiempo, estupefacto por lo que era capaz de hacer. Parecía como si a pesar de tener las orejas encogidas, no hubiera impedido su audición ejemplar que había tenido cuando era más parecido a un gato. En todo caso, había mejorado bastante en ese departamento. Lo suficiente como para escuchar cada palabra que habían dicho, incluso a través de la carcajada estridentemente fuerte de ese idiota. Sin embargo, eso no es importante, Zeus. Beerus continuó con su nuevo ceño fruncido, ahora dirigiéndose a él con su nombre. Comillas, ¿ese pequeño plan de escape que tenías en mente sigue siendo viable? Respóndeme rápido, no hay mucho tiempo. Zeus no pudo evitar tragar saliva al ver la mirada en los ojos de Beerus. Definitivamente escuchó su pedido de dejarlo atrás y claramente no le hizo gracia. Independientemente, respondió. Lamentablemente, no lo creo, hermano. Echó otra breve mirada alrededor de la habitación a los 4 titanes que crecían rápidamente
rápidamente en poder. Con la posición en la que estamos ahora, cualquier ruta anterior que Metis y yo hayamos tenido en mente es imposible ahora. No hay forma de que nos dejen ir ahora que estamos en su punto de mira. Bueno, más como Beerus estaba en su punto de mira. Principalmente, pero el punto seguía en pie. Ya veo, inútil. Beerus pensó sin vergüenza para sí mismo. Sintiendo su ira hervir dentro de él como un horno, pero casi logró mantenerlo bajo control. Disculpas. No anticipamos que saldrías de allí tú mismo, me temo. Zeus bajó la cabeza avergonzado. Metis miró hacia otro lado mientras tanto, teniendo sentimientos similares a los de Zeus. Beerus simplemente dejó escapar un suspiro. Las cosas habrían sido mucho más simples si solo estuviera él aquí. Entonces podría soltarse de todos los tontos que se interpusieran en su camino para vengarse de Cronos. No importa cuánto poder estuvieran a punto de liberar, él habría luchado y confiaba en eso con sus técnicas y habilidades de artes marciales. Incluso si estaba oxidado con ellos. Después de obtener un nuevo cuerpo y demás, se adaptaría. Eventualmente podría cambiar las probabilidades a su favor si no pudiera hacerlo solo con el poder puro. Él creía firmemente en eso. Quería tanto quedarse y hacer que Cronos se arrepintiera del día en que lo cruzó, mientras lo mataba lenta y despiadadamente. Lo destruiste. No importa cuántos de sus matones se interpusieran en su camino. Si estuviera solo, felizmente habría hecho todo lo posible para obtener lo que quería aquí y ahora. Ahí estaba el problema. No estaba solo. Tenía a su nueva familia detrás de él y directamente en el fuego cruzado de esa batalla que se avecinaba. Una desventaja que impediría absolutamente su desempeño, especialmente si uno de estos bastardos decidiera dispararles a ellos en lugar de a él. Mierda. Este día de libertad que había esperado no iba en absoluto como lo había imaginado. Casi podía escuchar el espectro de Whis riéndose de él, recordándole que nunca había sido bueno para predecir el futuro. Por mucho que lo enojara hacer esto, dadas las circunstancias actuales, si quería asegurarse de que todos salieran de aquí, tendría que, ni siquiera podía decir la palabra. Era como un insulto siendo abofeteado directamente en su cara. Si pudiera sacarnos de aquí, entonces podríamos llevarlos a todos de vuelta a un lugar seguro. Metis habló, captando la mirada y el interés de Beerus. Comillazo. ¿Cómo piensas hacer eso? Te mostraré si podemos salir de aquí. Ella respondió con suficiente confianza en esa declaración que Beerus estaba al menos dispuesto a darle a su reclamo el beneficio de la duda. Solo tenemos que salir de este castillo y de la cima del monte Otris. Beerus miró hacia Zeus y lo vio asentir con la cabeza. Fuera lo que fuera de lo que ella estaba hablando, él era consciente de ello. Por supuesto, continuó, luciendo bastante conmocionada por los niveles de poder de los 4 titanes. Escapar no parece probable en este momento, a menos que podamos pensar en algo rápido. Comillas HMPH. Beerus sonrió levemente. Puedes dejarme eso a mí, dijo, antes de asentir hacia el resto de sus hermanos que habían estado escuchando. Todos asintieron de vuelta, poniendo algo de confianza en él, ya que no los había descarriado la primera vez. Comillas, ¿qué vas a hacer? Zeus preguntó con un poco de esperanza. Si todos sus otros hermanos tenían tanta confianza en él, entonces tenía que valer la pena. La mirada que le devolvió su hermano mayor, por alguna razón, no lo hizo sentir más seguro. Solo asegúrate de prepararte, de lo contrario será un viaje bastante accidentado. Zeus realmente quería preguntar qué quería decir con eso, porque realmente no sonaba nada bien. Por supuesto, nunca tuvo la oportunidad, ya que todos escucharon a Hyperion hablar con un tono condescendiente. Comillas, ¿terminaste de decir tus últimos adioses? Advenedizo se burló, no habiendo escuchado lo que se decía. Su esencia estaba casi completamente reunida ahora, al igual que sus hermanos. Estaban a un escaso momento de ascender a sus verdaderas formas divinas. Incluso ahora debes darte cuenta de lo desesperada que es tu situación. Sin embargo, no te preocupes, si te arrastrosa nuestros pies ahora, podemos ser lo suficientemente misericordiosos para hacerlo rápido. A mí. Arrastrarse ante ellos. Beerus soltó una risita ante la audacia de este tipo. Cualquiera que sea su nombre. Oh, por favor, como si alguna vez fuera a rebajarme así ante bufones como tú. Beerus comentó mientras se alejaba por completo de sus hermanos. Mirando al otro lado de la habitación, examinando con los ojos a cada titán que los rodeaba. 3 a la izquierda y 1 a la derecha. ¿Sigues hablando duro? Ejapeto se burló. Supongo que tendremos que mostrarte tu casa entonces. Difícilmente, Beerus sonrió.
nada más que pura malicia irradiando de él, mientras se dirigía a los cuatro. Los demás y yo nos despediremos ahora, dijo, su voz bajando varias octavas, mientras profundizaba en el poder interior, tirando más y más hacia la superficie, hasta el punto en que un aura de color púrpura oscuro que recordaba sus días como el dios del séptimo universo apareció rápidamente alrededor de su forma, sintiéndose tan similar a lo que había tenido una vez, pero tan diferente también. Pero los dejo a todos con esta promesa. Una que les aseguro que cumpliré. Los ojos de Verus se entrecerraron hasta el punto de que eran como rendijas, apenas mostrando sus ojos, cuando comenzaron a brillar con un tono dorado similar al de su hermana. La única diferencia era el toque de púrpura que bailaba dentro de ellos como un fuego ardiente, prometiendo nada más que dolor y sufrimiento a todos aquellos que se opusieran a él. Comillas, ya sea que tome días, semanas, meses o incluso años. Destruiré a Cronos. Los titanes se tensaron ante esta proclamación, especialmente Cronos, quien una vez más sintió que el maldito miedo comenzaba a apoderarse de su corazón, a pesar de sus mejores esfuerzos por enterrarlo. Y una vez que lo haga, continuó Verus sombríamente, su voz resonando en toda la habitación mientras su propio poder seguía aumentando. Su aura de color púrpura oscuro que emite alrededor de su cuerpo se vuelve más densa por segundos. Comillas, me aseguraré de tener al resto de ustedes arrastrándose detrás de mí como los perros patéticos que son. Habiendo dicho su parte, Verus no se molestó en esperar para ver o escuchar sus reacciones, ni le importó las miradas atónitas que Zeus y Metis le dieron por sus palabras. Su aura de color púrpura oscuro irradió su poder mucho más allá de todo lo que había hecho alrededor de su puño mientras lo levantaba en el aire. Las venas saltaban de su brazo e incluso de su mano por la cantidad impía de poder destructivo que se comprimía en él. Comillas y luego, con un último rugido que surgió, Verus estrelló su puño contra el suelo con todas sus fuerzas. Comillas, que fue todo lo que Cronos pudo gritar en estado de alarma cuando el suelo debajo de ellos se agrietó antes de derrumbarse hasta donde podían ver. Ni siquiera los titanes esta vez pudieron mantener el equilibrio, ya que cada uno de ellos se tambaleó donde estaban, ya que todo en la habitación parecía inclinarse en dos direcciones separadas. Como si una gran bomba acabara de explotar y se llevara consigo cualquier rastro de integridad estructural. Maldita sea la mejora mágica. Los ojos de Zeus casi salieron disparados de su cráneo por lo que acababa de hacer su hermano, al igual que Metis, e incluso sus otros hermanos en menor grado. Todos ellos completamente alarmados cuando el suelo se cayó debajo de ellos, desmoronándose en poco más que pedazos inútiles de piedra y roca mientras caían de donde una vez estuvieron o se acostaron. Antes de que él o cualquier otra persona se diera cuenta, el aire comenzó a silbar contra sus oídos y golpear fuertemente sus cuerpos mientras todos comenzaban a descender rápidamente del monte Otris. Comillas, listo, estamos fuera de la montaña. Verus gritó sobre el viento que soplaba, sonriendo como el gato de Cheshire al dúo con su aura retrocediendo, mientras Metis caía justo al lado de Zeus con una expresión de conmoción. Sairoceanid se giró para mirar al sonriente dios de cabello púrpura mientras todos caían libremente a una velocidad creciente. Ojos muy abiertos con incredulidad. Parecía tan casual en este momento, como si no estuvieran todos cayendo en picado hacia el suelo. No me mires así, niña. Verus reprendió por los fuertes vientos. Su voz aún se escucha clara y concisa. Comillas, ya olvidaste lo que me dijiste. Me dijiste que ustedes dos podrían llevarnos a un lugar seguro si yo los sacaba a todos de allí. Mantuve mi parte del trato, ahora es tu turno. Comillas, se viene. Ella asintió. El método fue inesperado, y algo que ella podría haber llamado imposible dadas las protecciones que tenían la montaña y el castillo, pero él los había sacado de allí bien. Comillas, todo el mundo gritó tan fuerte como pudo, captando toda su atención. Comillas, acércate a mí ya, Zeus, y agárrate. Comillas, será mejor que no hayas mentido cuando dijiste que podías llevarnos a todos a un lugar seguro, niña era, gritó, reflejando un poco el tono de Verus, mientras ella y el resto de ellos lograban acercarse lo suficiente para agarrarse a cualquiera de los dos en su constante caída libre. Porque te juro que si fueras, comillas, no lo estaba. Solo asegúrate de que nos estás agarrando, de acuerdo, aconsejó, obteniendo un asentimiento
consentimiento de las otras 6 deidades, mientras Hera, Hestia y Demeter se aferraban a ella, mientras que Beerus, Hades y Poseidón hacían lo mismo con Zeus. Comillas, listo cuando lo estés, Metis. Zeus gritó, su cabello aleteando erráticamente contra su rostro, mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una luz iluminadora. Uno que cubrió rápidamente a sus 3 hermanos un segundo después. Metis asintió sin decir palabra, haciendo lo mismo que su pareja. Las 4 diosas fueron inmediatamente envueltas en luz. En ese momento, en el último segundo posible, Beerus levantó la vista y vislumbró a Cronos muy por encima de ellos. Lo que parecía ser una guadaña atravesó lo que quedaba de la piel de la montaña. Estaba seguro de que el pinchazo torcido lo estaba mirando siniestramente. Podía sentir su mirada ardiendo en su cráneo. Beerus simplemente le dio una sonrisa cruel, usando su mano libre para darle la vuelta al pájaro. Y luego, así como así, todos se evaporaron en partículas.